Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo programa de Punto de Vista por Canal 2 de Perico. Jujuy está viviendo los días más duros, más difíciles en esta pandemia del COVID-19. Un Jujuy que transita sus días donde ya la tristeza, la angustia y por supuesto también seguramente el miedo empieza a entrar de a poco en cada uno de los hogares de todos los jujeños. Un Jujuy que está triste, un Jujuy que está dolido por la cantidad de casos positivos que se están dando en toda la provincia de Jujuy, un Jujuy que está angustiado por la cantidad de jujeños que van perdiendo la vida por esta terrible enfermedad. Por eso digo que Jujuy ha pasado muchas etapas duras en su vida, desde allá, desde el histórico éxodo jujeño, desde las batallas por la independencia, a las crisis institucionales ya en el Jujuy moderno, pero creo que esta situación de pandemia que está golpeando sin mirar clases sociales, religiosas, ni absolutamente ninguna de las 4 regiones de la provincia de Jujuy, todos lamentablemente vamos sintiendo que este enemigo invisible, implacable, silencioso, nos sigue golpeando, nos contagia cada vez más y permanentemente la noticia es de jujeños contagiados y más jujeños fallecidos. Esto sin duda empieza también a colapsar el sistema sanitario, como lo reconoció el propio gobernador de la provincia en algunos lugares, en algunos hospitales empiezan ya a sentir no solamente los agentes que trabajan en el sistema de salud, que son la infantería en esta lucha, en esta guerra, sino también empiezan a colapsar las infraestructuras, los sistemas, las camas, las unidades de terapias intensivas en algunos lugares y por eso el llamado del propio gobernador hace algunas horas a las obras sociales y a todo lo que tiene que ver con la salud privada de la provincia de Jujuy para que se sumen directamente y fuertemente a acompañar las medidas y las políticas sanitarias que están llevando adelante el gobierno. Digo, situaciones que empiezan a colapsar también en algunos lugares, en algunas ciudades, por ejemplo, los cementerios municipales también empiezan ya a ser un tema de debate en las sociedades por la cantidad de personas fallecidas y por cementerios que los gobernantes por allí no le dan mucha bolilla porque total el que va a residir al cementerio no vota y parece que se olvida que detrás de esa persona fallecida hay una familia que sufre y que tiene angustias y que vive un dolor intenso. Digo, esta también es otra muestra que está poniendo en la superficie los problemas de infraestructura que tienen algunos municipios de la provincia de Jujuy, donde tendrán que hacer las inversiones necesarias, porque yo quiero decirte, y no te enojes conmigo, yo quiero decirte que esta pandemia no se va a terminar ni la semana que viene, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. Yo creo particularmente que vamos como mínimo 8 o 9 meses hasta un año, porque la única solución es la vacuna. Y una vacuna que tiene que llegar, que todavía tiene que terminar de conformar y terminar las distintas fases de investigación, pero después no solamente es tener la vacuna, sino también vacunarse. No es fácil, imagínate, por ejemplo, en la Argentina, cuánto tiempo va a llevar vacunar a 45 millones de argentinos. Digo, nos tenemos que acostumbrar los jujeños a convivir con el COVID-19 hasta que nos vacunemos todos. Pero esto va a ser del día a día, no va a terminar mañana, esto va para mucho tiempo más. Y entonces acá viene la pregunta clave, es si nosotros los jujeños vamos a asumir la responsabilidad individual que tenemos y también la responsabilidad colectiva que como sociedad de cuidarnos, de cumplir
los protocolos, de cumplir absolutamente con todo lo que tiene que ver con el uso del barbijo, el distanciamiento social, las medidas higiénicas, de lavarse las manos permanentemente, de saber que hay una nueva normalidad, jujeños, hay una nueva normalidad. Lo que vivimos en Jujuy hasta el 20 de marzo, no sé cuándo va a volver, pero no va a ser una vuelta inmediata. No va a pasar esto. Esto ya depende exclusivamente de vos, de mí y de cada uno de los jujeños para que podamos bajar la cantidad de contagios, porque esto no es culpa ni de las políticas públicas, ni del gobernador, ni de los intendentes, ni de los concejales. En Jujuy se han invertido y se hicieron las cosas que se podían hacer. Ahora depende absolutamente todo de nosotros. Nosotros somos los grandes responsables de poder bajar la cantidad de contagios y de personas fallecidas en nuestra provincia de Jujuy. La palabra clave es: ¿seremos capaces de adaptarnos los jujeños a esta nueva normalidad? Hace algunos días en el punto de vista radial en Jujuy FM yo comentaba un artículo que me parece bueno traer a esta editorial de un filósofo estadounidense, Thomas Friedman. Es un columnista importante del New York Times, que planteaba cómo la madre naturaleza nos vuelve a interpelar y nos tiene a todo el mundo agarrado del cuello porque seguramente hemos hecho las cosas mal. Y la palabra clave decía que esta pandemia, este virus, no van a sobrevivir los más fuertes, no van a sobrevivir los más inteligentes, van a sobrevivir quienes sean capaces de adaptarse a estos nuevos tiempos. ¿Qué individuo se adapte a la nueva normalidad? Esta nueva normalidad de saber que no nos podemos juntar en grupo, de saber que tenemos que tomar absolutamente todas las medidas preventivas. Los que se adapten, los individuos que se adapten van a poder sobrevivir a esta pandemia. Ni el más fuerte, ni el más inteligente, ni el que tenga el cargo político más alto no van a poder vencer a la madre naturaleza. Por eso es que desde esta columna quería compartir y pedirte a vos que permanentemente nos seguís en Punto de Vista, te invito a que reflexionemos sobre la actitud que tenemos como individuos y como sociedad. La palabra clave es adaptarnos a esta normalidad. Vos sabés, como yo y como todos, después de 150 días de todos los días dando mensajes y consejos de que tenemos que cuidarnos, de que no podemos salir desesperadamente a juntarnos aunque queramos. No podemos hacerlo porque allí es donde el COVID nos está esperando para contagiarnos a nosotros y después nosotros contagiar a nuestros seres queridos. Tenemos que pensar en eso, tenemos que ser capaces los jujeños de adaptarnos a esta nueva normalidad, porque si no, vamos a seguir aumentando la cantidad de casos positivos, vamos a seguir dando los partes de jujeños fallecidos por el COVID. Ya depende de nosotros. Absolutamente estoy convencido de eso. Y también en estos tiempos la palabra es: ¿se abren las actividades económicas o no se abren las actividades económicas? Yo particularmente creo que ya es tiempo de que el gobierno de la provincia empiece a flexibilizar definitivamente todas las actividades comerciales. Y algunos me dirán, pero estamos en el pico del contagio, ya no se puede seguir estando en cuarentena y con las actividades económicas y comerciales cerradas, porque así como te dije hace un minuto, estoy convencido de que hay que abrir la actividad económica, porque si no estamos colapsando el sistema, el trabajo, estamos colapsando los recursos económicos, estamos colapsando la economía de la familia. Entonces, porque depende de nosotros, porque si abren un negocio o abren un restaurante, si van 300 personas a amontonarse, seguramente se van a contagiar. Por eso es que no interesa ya para mí en esta etapa cuántas actividades se flexibilice. Yo creo sinceramente que hay que abrir todas. Y después,
cada uno de nosotros asumir la responsabilidad que nos compete usando el barbijo, teniendo el distanciamiento social, lavándonos las manos con agua, jabón y el gel, el alcohol en gel, que ya tiene que ser parte de nuestra indumentaria. Digo, sinceramente creo eso porque esto va para mucho tiempo más. Ya llevamos 150 días de cuarentena, de aislamiento en este ida y vuelta, pero también no podemos permitir o dejar que la gente siga guardada en sus casas, porque la gente tiene que trabajar, tiene que buscar el recurso, aunque sea poco, para poner un plato de comida en sus hogares. Y así como digo esto, digo porque lo fundamento en que esto depende pura y exclusivamente del cuidado que tengamos cada uno de nosotros. Si nosotros cumplimos con las medidas sanitarias, si nosotros cumplimos con los consejos que nos dan para combatir en estos tiempos esta pandemia hasta que tengamos la vacuna, ¿para qué seguir? ¿Qué sentido tiene seguir cerrando las actividades económicas en la provincia de Jujuy? Por eso es que quería compartir esta reflexión en esta noche de este lunes 10 de agosto en Punto de Vista en Canal 2 de Perico. Después cada uno tomará la decisión, cada uno opinará lo que quiera, pero yo particularmente creo esto. Sinceramente creo que esto es una responsabilidad total y absolutamente de cada uno de los jujeños ya en estos tiempos. También quiero comentarte que en esta noche en la segunda parte vamos a tener la palabra del presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, el licenciado Gustavo Muro, hablando de los planes, de los proyectos, de los planes de vivienda que tiene pensado la provincia de Jujuy y desde el instituto llevar adelante. ¿Qué pasó con el plan provincial de viviendas? ¿Qué va a pasar con los lotes que se han venido entregando con servicios? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá planes de vivienda para Perico? ¿Qué va a pasar con el loteo, por ejemplo, Solá en Perico y con otros asentamientos? Bueno, todo esto lo vamos a develar en esta noche del Punto de Vista, pero esto va a ser en la segunda parte. Yo ahora te propongo el primer corte comercial de la noche y cuando volvamos nos vamos a encontrar con Gustavo Muro, el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Dale. Ahora paga la cuota de tu vivienda iBus desde tu casa y en pocos minutos. Ingresá a ibus.gov.ar en la sección Boleta de pago. Selecciona las boletas y elegí la opción Pagar. Vas a necesitar el número de DNI del titular de la vivienda y el número de cuenta en el iBus que figura en la boleta de pago. Podés abonar con tarjeta de crédito o débito de cualquier banco o con débito. También podés pagar el mes en curso mediante pagomiscuentas.com o en tu home banking tenés que seleccionar Instituto de Vivienda y Urbanismo Jujuy en el rubro Impuestos Provinciales, Pagar y listo. Al pagar tu cuota, haces posible que más familias jujeñas accedan a su casa. Más información en ibus.gov.ar. Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Temperatura superior a 38 grados, cansancio y tos seca, dolores musculares, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Si presentás estos síntomas, no te traslades. Evita ir al hospital o centro de salud. Ingresá a salud.jujuy.gov.ar/asistencia virtual o llama al 0800 888 4767 o al 0800 777 7711. WhatsApp 388-4565-907. El sistema de salud te guiará para un diagnóstico evitando aumentar los contagios. Gobierno de Jujuy.
Unidos, responsables y solidarios. Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. No todos los donantes califican para donar plasma, por ello debes cumplir con ciertos requisitos: diagnóstico de COVID-19 positivo recuperado, o en el caso de pacientes sintomáticos, resolución completa de los síntomas al menos 14 días previos a la donación. Las personas asintomáticas también pueden donar plasma cuando hayan cumplido con los 14 días de aislamiento post-exposición. Cumplir con los requisitos para un donante de sangre habitual. En el caso de mujeres, deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos. Por otra parte, las donaciones son voluntarias y no remunerables. Además, cuenta con un consentimiento por escrito que aceptan llevar a cabo esta donación, previa información y sensibilización de la importancia de la misma. El proceso dura aproximadamente entre 40 y 50 minutos y consiste en una prueba de laboratorio, un examen clínico y, por último, una entrevista. De calificar, se procederá a la donación de plasma por el procedimiento de aféresis. Tu aporte es fundamental, puesto que no se pueden donar en todos los casos. Solo entre el 15 y el 30% de los pacientes recuperados elevan los anticuerpos para hacer el aporte. Por eso necesitamos que la mayoría se acerque. Gobierno de Jujuy, unidos, responsables y solidarios. Segunda parte de Punto de Vista, y como ya te lo había adelantado, en esta parte vamos a escuchar y ver al licenciado Gustavo Muro, quien estuvo hace algunos días en una teleconferencia con periodistas de la provincia de Jujuy. Nosotros hemos extraído las partes más salientes de lo que fue una teleconferencia de un poco más de una hora. Hemos rescatado y hemos, al entendimiento de punto de vista de la producción, los puntos salientes que queremos compartir con cada uno de ustedes. Y fundamentalmente vos, que sos de Perico, estarás preguntando y sos un poseedor de una tenencia o de un lote del asentamiento Sola, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con... había casi 25 viviendas de un plan de vivienda provincial que estaba proyectado para Perico? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los otros asentamientos que tiene la provincia, que tiene Perico en desarrollo? Bueno, también en este reportaje va a hablar el secretario de Ordenamiento Territorial, el ingeniero Humberto García, respecto a esto y mucho más. Es una noche interesante porque tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la familia y el futuro de cada uno de ellos. Ya no hablo más y te pongo a consideración, y para que lo podamos ver y escuchar, al licenciado Gustavo Muro, presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, perfilando y definiendo algunos bocetos de lo que va a ser la construcción de vivienda, la actividad del instituto post pandemia en la provincia de Jujuy. La palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como bien decía, estoy acompañado por el secretario de Ordenamiento Territorial, Tierra y Vivienda, el vocal social del IBUJ. Nosotros trabajamos en forma articulada, atendiendo distintas poblaciones, según la cuestión socioeconómica, donde el Instituto de Vivienda trabaja con programas FONAVI, con programas de construcción por el propio Instituto de Vivienda, y la Secretaría de Ordenamiento Territorial trabaja fundamentalmente con el tema de lotes, con infraestructura para una población de menores ingresos y de nivel socioeconómico.
El Instituto de Vivienda, a partir de esta situación de pandemia, ha trabajado fuertemente con el COE en lo que hace a la asistencia mediante personal y vehículos que están dedicados de lunes a lunes a las necesidades, digamos, de todo el equipo del COE, y también se incorporó en la última parte todo lo que hace al seguimiento de los vehículos que entran a la provincia por Pampa Blanca, donde tenemos también vehículos y personal asistiendo hacia los lugares donde se hace cuarentena. Durante esta, digamos, desde marzo que entramos en cuarentena, suspendimos los intereses por cobro de cuotas, donde era una, digamos, una actualización permanente de la cuota por las demoras. En este caso están suspendidos los intereses y vamos planteándolo según el informe quincenal del COE, de cómo sigue el tema de la cuarentena, y en el caso de las cuotas no van a tener durante este año incrementos. También hemos implementado el tema de las personas que no tienen un ingreso permanente, que son autónomos, que son cuentapropistas y que tienen adjudicadas sus viviendas, un sistema de declaración jurada para que se pueda suspender el pago de las cuotas hasta tanto vuelva su actividad económica a normalizarse. Justamente porque se ha visto afectada su situación laboral. En lo que hace a la gestión, digamos, permanente del Instituto de Vivienda, hemos logrado poner en vigencia el pago online de la cuota bajo distintos sistemas que ustedes los pueden consultar en la página web del IBUJ, ibuj.gov.ar, mediante el cual entran al sistema de pago y tienen distintos canales para realizarlo, más allá de lo que venimos cobrando mediante descuento por planilla. Por otra parte, lo que hemos hecho es presentar un protocolo, digamos, de atención cada vez que podemos abrir las puertas del Instituto de Vivienda. Hoy están cerradas, vamos a ver el informe del domingo que nos dicen desde el informe que encabeza el señor gobernador, pero hemos implementado un protocolo, digamos, con gente especializada, con técnicos de seguridad e higiene, donde el protocolo, como ustedes ven en pantalla, está implementado con turnos por días pares e impares, con todas las medidas, digamos, de bioseguridad, distanciamiento, alcohol, toma de temperatura, protegiendo al ciudadano que va a realizar las gestiones de pago y protegiendo fundamentalmente también al personal del IBUJ que tiene las cabinas vidriadas, tiene todos los elementos de protección. También podemos hablar de que esta posibilidad que tenemos cuando la gente se acerca a pagar su cuota o a refinanciar, lo cual ha sido bastante importante el número, nos ha permitido tener una recaudación con la cual vamos a poder comenzar a construir lo que hace al Plan Provincial de Viviendas, que son 619 viviendas, y tenemos previsto, antes de volver a la fase 1, el lanzamiento de 121 viviendas acá en lo que hace al Jujuy-Palpalá, digamos, al conurbano Jujuy-Palpalá, y estas 121 viviendas, digamos, estamos esperando volver a la autorización para la obra pública para poder lanzarlas. En cuanto a lo que hace a la proyección a julio desde el inicio de la gestión, nosotros tenemos que se han entregado 3.069 viviendas y tenemos 889 en construcción. Le voy a pedir al vocal técnico, que haga un detalle de estas viviendas entregadas y de las que están en obra. Sí, buenos días a todos. Como decía el señor presidente, nosotros hemos tenido en este periodo de gestión, intervención prácticamente en toda la provincia y por supuesto en distintos departamentos como Serensusque, Yavi, Cochinoca, por supuesto el departamento Manuel Belgrano y también en la zona del Ramal. Así que también tenemos en ejecución viviendas en Gran Jujuy,
y en la zona del ramal como ser en Caimancito. Así que eso es. Bueno, también quiero informar que nosotros hemos entregado un importante número de viviendas durante la cuarentena, guardando todas las medidas de seguridad. Las imágenes que se están viendo han sido previo a la cuarentena, por eso tenemos ese acercamiento en las imágenes. Pero hemos entregado ya en cuarentena, con todas las medidas de bioseguridad, como lo ven ahora, con el distanciamiento, etcétera, hemos entregado más de 120 departamentos, tenemos, más de 150 departamentos, tenemos pendientes para entregar 96 departamentos en las Torres del Alto. Estamos avanzando sobre 214 viviendas en Alto Comedero con un sistema parecido al de los departamentos y 48 viviendas en Higuerillas que tienen ya la preadjudicación, digamos, realizada y que por falta de fondo no la hemos podido terminar, pero seguramente vamos a estar presentando una vez terminada la cuarentena, el modo de acceso a esas viviendas. Por otro lado, tenemos previsto iniciar, más allá de las 121 viviendas que ya tenemos el presupuesto para ello, dentro del programa provincial, los restantes viviendas, que son cerca de 500 viviendas o 490 viviendas, que van a tener que ser licitadas nuevamente. Nosotros tenemos 9 licitaciones aprobadas y 12 que tienen que hacerse por licitación privada para completar las obras del Plan Provincial de Vivienda. Y tenemos una serie de obras de Promeva, del Programa de Mejora Habitacional y del ProSofa, que las va a explicar el vocal técnico. Nosotros dentro del programa de Promeva, para la pospandemia tenemos previsto 2 obras en Lozano, es decir, una a reiniciar porque se ha suspendido por la situación que ya conocemos, y una nueva a comenzar de cero, que básicamente es de infraestructura. Dentro de esta unidad de Promeva, que está dentro de la jurisdicción del Instituto de Vivienda, también tenemos el programa de ProSofa, en el cual se trabaja en distintas áreas y localidades de pequeña densidad, digamos. Y básicamente se hacen obras de mejoramiento de infraestructura y de colegios y todo lo que sea para la comunidad, en lo cual hemos estado trabajando, por ejemplo, en Uquía, en Puesto Viejo, en El Talar, y en muchas otras localidades del interior también. Aquí tenemos la de Lozano. Lozano, sí, como les decía al principio, esas están dentro del programa Promeva, que son 2 obras, una a reiniciar y una nueva, digamos, a comenzar de cero. Bueno, finalmente, en lo que hace al Instituto de Vivienda, nosotros estamos en contacto con lo que son los programas Argentina Construye y Argentina Construye Solidario. Son 2 programas nacionales que han sido enunciados y lanzados. No tenemos todavía lo que hace a cómo va a ser operativamente la gestión de esos programas. No están asignados los fondos. Simplemente el Instituto de Viviendas fue designado por el Ministerio de Infraestructura para ser el ente de aplicación del programa, pero son programas dirigidos fundamentalmente a pequeñas obras por cooperativas, por pymes o a través de los municipios, en el caso de la Argentina Construye, y luego en el Argentina Construye Solidario se trata de subsidios de 100 a 300.000 pesos para organizaciones de la sociedad civil que presentan un proyecto y que si se aprueban esos proyectos, lo que se hacen es entregar solamente materiales y las organizaciones de la sociedad civil tienen que conseguir el tema de mano de obra. En ese caso,
El equipo técnico del Instituto de Vivienda va a estar a disposición de las distintas poblaciones, fundamentalmente las más chicas, porque los municipios grandes tienen equipos técnicos para elaborar proyectos. De igual manera vamos a estar asesorándolos. Bueno, voy a darle la palabra al secretario de Ordenamiento Territorial, quien va a contar cómo está trabajando y luego pasaremos a las preguntas. Bueno, muy buenos días a toda la provincia, a los periodistas que están presentes. Primero contarle y aclarar, al tener la Secretaría no estar incluida en el decreto, por lo cual estamos incluidos como una actividad esencial, nosotros seguimos trabajando, así como todo el Ministerio de Infraestructura, trabajando arduamente a la par de lo que es de la emergencia sanitaria que, bueno, conocemos por todo el mundo. Como primera medida, la Secretaría seguimos colaborando con el COE, como lo hace todo el Ministerio, en la distribución de alimentos para la gente que está en cuarentena, en los hoteles, aportando, bueno, todo lo que el personal que podemos aportar. Pero sin embargo, nosotros seguimos trabajando vía remota con la entrega de las viviendas sorteadas el año pasado, por ejemplo, y trabajando en la regularización dominial de todos los lotes que entregamos, que es una gran preocupación en la actualidad para nosotros, porque nosotros entregamos alrededor de 6.000 lotes con infraestructura social básica hasta el año pasado, y tenemos la dificultad de que no hay un arraigo, no hay una presencia de los beneficiarios en su totalidad, en todos los loteos que tenemos. Esto nos conlleva a que tenemos un gran problema de lotes libres y usurpaciones. Efectivamente, en todos los lotes que entregamos desde Yuto, en Yuto tenemos el 8 de septiembre, el Bananal, las 5 hectáreas en Caimancito, el 1 de agosto y las 28 hectáreas en Calilegua, el loteo Raúl Alfonsín, que es uno de los más importantes que hicimos, con casi 400 lotes con servicio, que los entregamos al final del año pasado, y así en toda la provincia, digamos. Entonces la dificultad nuestra es que, como no hay una ocupación efectiva, están alrededor del 40%, tenemos esta problemática de las usurpaciones. Y en tiempo de pandemia se nos dificulta mucho por supuesto, la colaboración de la policía, no respetan la cuarentena, y hay un caso emblemático, que es lo que queríamos resaltar, en Libertador General San Martín, donde entregamos alrededor de 250 lotes con servicio en diciembre del año pasado, y sin embargo, el 25 de mayo de este año nos damos con la noticia de que estaban usurpando alrededor de lo que es el loteo. O sea, no se justifica, porque nosotros tenemos la demanda y la deficiencia habitacional, la tenemos, si no cubierta, porque en ningún lado se cubre la deficiencia habitacional, pero la teníamos con que había alrededor de 250 postulantes que no tenían los lotes. Pero un día amanece todo tomado, incluso algunas tierras del IBUJ, donde ellos estaban en el Plan Provincial de Vivienda, de las 619 viviendas que tiene el IBUJ, estaban usurpando los lotes. Y nosotros instamos y queremos llamar a la reflexión, porque la verdad es un lugar donde en la actualidad siguen la toma de tierra, y es un foco infeccioso, bueno, lo que es todo el departamento Ledesma, Libertador General San Martín, y sobre todo ese sector que es las 40 hectáreas, La Cuña, el Triángulo, y el loteo Raúl Alfonsín, donde tenemos las tomas. Así que es muy importante que reflexionen, porque el problema de esto es que hay dirigentes sociales que manejan a la gente, la verdad.
y nosotros queremos instar a esa gente que salgan, que reflexionen, que estamos en un momento de pandemia terrible, sobre todo lo que es Libertador General San Martín. Así que bueno, eso por un lado. Estamos con la entrega de 400 viviendas que sorteamos el año pasado, el 30 de mayo, que seguramente muchos están esperando esto. Nosotros estamos haciendo la entrega porque mediante decreto estamos entregando estas viviendas, eran hechas por cooperativas antes del 2015, donde no se terminaron. La intención del gobierno era terminarla, pero bueno, después del 30 de mayo vino la debacle de agosto, la pandemia, así que se decidió junto con el gobernador, por supuesto, a entregar las viviendas en la forma en que están. Así que ya estamos concluyendo, terminando de entregar esas viviendas, y después del 15 de agosto entregamos 120 lotes con servicio, que si nos da, como dijo el licenciado Muro, veremos el reporte del COE el domingo, a ver cómo continuamos, pero... Señor periodista, nosotros teníamos un presupuesto al año 2019 que lamentablemente a nivel nacional no se aprobó el presupuesto para el 2020, con lo cual no tenemos certeza de los fondos, simplemente se está replicando lo que había para el año pasado. Yo informaba recién que tenemos 889 viviendas en obra, más unas 600 viviendas aproximadamente que no han tenido presupuesto inicial, que no pudimos empezar las obras, y desde el 10 de diciembre, digamos, que asumió la nueva gestión, fue pagando solamente lo que hace al Fondo Fonavi. El Fondo Fonavi, como ustedes sabrán, es un impuesto a los combustibles que es como una comparticipación directa. Desde el mes de diciembre hasta la fecha solo han pagado 2 certificaciones de la que venimos haciendo permanentemente, por lo cual vemos una gran cantidad de obras que están ralentizadas o que están sin avance de obra. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Viviendas de la Nación está planteando ahora, a través de un nuevo decreto, el financiar las obras que están iniciadas y que no han podido avanzar para poder terminarlas. Dentro de esas están las 889 viviendas, pero estamos esperando la implementación. Nosotros ya hemos enviado la información, va a haber un formulario específicamente, y el gobierno nacional, que nosotros entendemos que por la situación de pandemia, por la situación de crisis que se está viviendo, todo esto se retrasó. Pero creemos que va a ir acomodando fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación, que no ha tenido fondos para aplicar hasta el momento, en lo que van de estos 7 meses del nuevo gobierno, pero en el caso en particular de Jujuy, con lo que hace a los fondos propios de la provincia, nosotros lanzamos con el señor gobernador el año pasado estas 619 viviendas que se van a construir a través de remanentes del Fondo Fonavi y con lo que hace a la recupero de cuotas. Por eso la importancia de que la gente pague sus cuotas, de que refinancie, para lo cual estamos dando una serie de facilidades y formas de pago, que en ese sentido ha sido importante a pesar de la cuarentena, la cantidad de gente que se ha presentado a refinanciar, y eso nos está permitiendo tener un flujo de fondos mensuales que vamos a dedicar a las 619 viviendas. En este caso estamos hablando de que las 619 viviendas del programa provincial con fondos propios, estamos hablando de cerca de 1.500 millones de pesos, que en 18 meses de obra, y que estaríamos lanzando apenas nos permita la cuarentena las primeras 121 viviendas que están en lo que hace al Gran Jujuy, y luego seguiremos por las otras localidades como son San Pedro, Libertador, Perico, Palmasola, La Quiaca, Brapampa, entre otras. Como vos decís, a los 3 meses, si vos no demostrás arraigo, el lote vuelve al Estado provincial. Vos no perdés el derecho a una vivienda o a un lote, pero
hay gente que lo necesita, entonces vuelve al Estado provincial. En el caso de las 40 del Raúl Alfonsín, de las 28 hectáreas en Calilegua, la sanción es sacarle el lote. Lo que pasa es que estamos en un momento muy complicado donde ellos aducen, la gente en general, el beneficiario, que no tiene plata para construir. Es así que nace, es uno de los motivos donde nace el programa Jujuy Asiste y Reactiva, donde la primera conferencia del gobernador nos decía que era para la entrega de materiales y una asistencia a toda esta gente que no podía construir, que en realidad la entendemos. Pero bueno, se ayudó, esto no es universal, ayudamos alrededor de 700 familias, pero no es para todo el mundo porque la verdad los recursos del Estado son finitos. Así que estamos en eso. Y la sanción es esa, el lote y entregarle a otro beneficiario, pues nosotros tenemos un listado de postulantes de suplentes, así que ellos irían ahí. Esa es la sanción. Bueno, siempre, digamos, lo hemos dicho, que es como que en Jujuy había la cultura del no pago, que como que lo que se entrega es regalado, como que no le cuesta a nadie. Y esa ha sido una política que hemos intentado profundizar y concientizar. Nos demuestran, digamos, de alguna manera los programas que hemos implementado de refinanciación y de reducción de los intereses, que la gente comenzó a acercarse. Lamentablemente coincidió con la pandemia cuando nosotros teníamos previsto que finalizaba el programa de refinanciación el 31 de marzo, el día 12 comenzamos en Jujuy con toda la problemática de la pandemia y tuvimos que cambiar esos plazos. Lo que fundamentalmente nosotros planteamos es que hasta el 31 de marzo, que esa fecha ha sido corrida por supuesto, que no tenemos fijada la finalización del programa de refinanciación, es que si la gente no se ponía al día con sus cuotas, podía llegar a ser desadjudicada de la vivienda. Y lo cual seguimos sosteniendo. Lo que no estamos planteando es en qué término vamos a volver a esa fecha de vencimiento. Y creo que la gente empezó a tomar conciencia porque nosotros veníamos con un promedio del 10-15% de pago, estamos hablando de cerca de un 85-90% de morosidad, y hoy estamos casi en un 30% de nivel de cobro, que nos está permitiendo, fíjense, con el cobro de un 30% de la morosidad y de la actualización digamos, a través de la refinanciación, nos está permitiendo lanzar en obra 121 viviendas. Entonces, me parece oportuna tu pregunta, y muy buena en el sentido de que poder seguir difundiendo este criterio que tenemos desde el IBUJ, que es que la gente se acerque, que le vamos a buscar la mejor forma de pago, que lo vamos a atender, y que además tenemos ya implementado todos los sistemas de cobranza, vía online, vía botón de pago que lo tenemos con el Banco Macro a través de los cajeros, que se puede hacer, vía sistema de pago fácil, todos los sistemas electrónicos que hay de pago y hasta de transferencias, digamos, a cuenta bancaria. Y en ese sentido puedo decir que no estamos en el ideal de la cobranza, porque estamos hablando de un 30% sobre una cartera de más de 25.000 familias que tienen vivienda que las tienen que pagar, y en muchos de los casos con cuotas muy bajas, de 150, de 200 pesos, que por supuesto es irrisorio hoy en día. Una gaseosa sale 150 pesos, digamos, ¿no? Y no se puede tener esos niveles de cobranza. Y la gente, por supuesto, prioriza otras cosas, pero tiene que saber que las viviendas no son regaladas, lo mismo que los lotes. O sea, el Estado si regala cosas es porque le sobra, y el Estado, no solo el Estado provincial, sino el Estado nacional, no le sobran las cosas. Y creo que el hecho de que puedan ir pagando sus cuotas es importante porque le permite a otros jujeños acceder a un lote con servicios, acceder a una vivienda, a un departamento, y nos permite a todos vivir en una sociedad mucho más justa y equilibrada. Sí, el tema del loteo sola
viene con una problemática y una judicialización de hace alrededor de 6 o 7 años, donde esa en realidad hay parte de tierra de este propietario y otro tanto que son tierras del Pongo. En el marco del decreto de un lote para cada familia jujeña que lo necesita, que le autoriza a la provincia a esas tierras del Pongo a ser urbanizadas. Y en ese mismo momento hay una persona, digamos, que pretende la prescripción adquisitiva de esas tierras, así que se juntan y se solapan un lote para cada familia y se judicializa después por el tema del requerimiento de esta persona de hacer la prescripción. La justicia ya falló a favor de la provincia, solo faltan algunos trámites judiciales, algunos de papeles, digamos, para que nos autorice a intervenir sobre el loteo sola, la parte que da más al río, digamos, donde se le va a dar la resolución de adjudicación a la gente, que es un instrumento público, un paso previo a la escritura. Y después la otra lonja donde quedarían algunos loteos que vamos a hacer, que son alrededor de 80 lotes, les vamos a poner servicio en el momento que la justicia nos autorice, ¿no? Bueno, yo voy a agregar, Luis, a tu pregunta. Muy buenos días. En el caso del Instituto de Vivienda tiene previsto un barrio de 22 viviendas para Perico dentro de lo que es el programa provincial. Previo a la pandemia habíamos tenido una conversación con el intendente, de Marco, y que el problema de Perico es que no hay tierras disponibles, salvo las del Pongo, y que íbamos a ver de cómo gestionar o qué otras tierras gestionar, porque no tenemos tierras fiscales para poder desarrollar estas 22 viviendas. Perico es la única localidad dentro de los 19 programas que tenemos para el programa provincial donde no hicimos el sorteo. Por eso me parece importante aclararlo, porque nosotros realizamos el sorteo en todas las localidades de la provincia el año pasado, en el mes de mayo, abril-mayo, todos los sorteos, porque el programa provincial implica la adjudicación previa a, digamos, la finalización de la obra, o sea que a los 3 meses de estar en obra, la gente ya va a saber cuál es su lote, cuál va a ser su obra y va a poder auditar el avance de la obra. En este caso, el último sorteo que hicimos fue en Libertador General San Martín. Bien explicaba el ingeniero Humberto García el problema que tenemos ahí con la toma de tierras, lo cual ha demorado la posibilidad de iniciar las obras en Libertador. En ese sentido, digamos, acompañamos fuertemente y trabajamos junto con la Secretaría de Ordenamiento Territorial pidiendo que no usurpen, porque eso además después le impide la posibilidad de acceder, al que usurpa le impide la posibilidad de acceder a una vivienda o a un lote. Y en este caso en particular, de 40 viviendas que tenemos previstas para Libertador, que no podamos iniciar las obras allí. En el caso de Perico en particular, no hicimos el sorteo porque todavía no tenemos definido la localización, las tierras para ello, y que con el intendente, digamos, con Luciano de Marco, habíamos hablado de cuáles eran las posibilidades y gestionar juntos las tierras para estas viviendas, y que, bueno, lamentablemente la pandemia nos paró esas gestiones. Y más allá de estas en particular, que son el programa provincial, no hay todavía una definición a nivel nacional de un programa nacional de viviendas, lo que, digamos, desde la nueva gestión encabezada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, todavía no se ha definido un programa nacional de vivienda. Si bien estamos en contacto, participamos del Consejo Federal con todos los presidentes de los institutos de viviendas del país y estamos en contacto con el Ministerio, la verdad que estamos en una situación crítica en general y lo de la vivienda en particular afecta notablemente. Así que para Perico tenemos previsto, vamos a ver
cuando amaine un poco el temporal de la pandemia, podamos avanzar en esas viviendas. Muchas gracias, presidente. Ahora le damos la palabra a su compañero del panel, así continúa la respuesta. Sí, yo quería hacer una aclaración, que nosotros venimos posponiendo una reunión con el intendente de Marco, que dada la preocupación, lo que es el lote Osola o lo que es en realidad Perico por el déficit del lote, y la venimos pasando, y bueno, aprovecho esto para pedirle disculpas al intendente que seguimos pasando a él y su gabinete, pero seguimos trabajando vía remota, digamos, así que estamos preocupados y el intendente está preocupado sobre el tema de los lotes, sobre todo del lote Osola, ¿no? Yo acabo de informar que lo que es Asia Viviendas, con el plan Sistema Fonavi, nosotros hemos construido más de 3.068 viviendas, y cuando hablamos de soluciones habitacionales, además planteamos el trabajo conjunto con la Secretaría de Ordenamiento Territorial, donde la Secretaría, además de construir viviendas, ha entregado lotes con infraestructura. No tengo el número, Humberto, específicamente, o sea 6.000 lotes. Estamos hablando de 6.000 lotes con infraestructura. Entonces, si sumamos las viviendas más los lotes con infraestructura, estamos hablando de más de 9.000 soluciones habitacionales, que son las que han sido más los mejoramientos. 800. Que estamos hablando de 800 mejoramientos que hizo el Instituto de Vivienda. Y los mejoramientos son viviendas de un ambiente, digamos, con baño y cocina, y que estamos hablando de 4.000 soluciones habitacionales del Instituto de Vivienda. O sea que el Instituto está en un promedio de obra de 1.000 viviendas, más otras casi 900 que no la hemos podido terminar por falta de financiación nacional, que estaríamos en una gran mayoría de esas 889 viviendas en un promedio del 90% de avances de obra. O sea que si hablamos de 4.000 soluciones habitacionales que ha hecho el Instituto, más 6.000 que ha hecho la Secretaría de Ordenamiento Territorial, estamos hablando de cerca de 10.000 soluciones habitacionales en la provincia, y que tenemos cerca de 1.000 más que están en el proceso de ejecución. Y a la vez también mencionar de que para todo lo que es obras de plan de vivienda, nosotros necesitamos los recursos nacionales, que no han venido en la misma medida que nosotros los estábamos necesitando, y que tenemos un plan de obra previsto de 1.200 viviendas por año, y que todavía no están presupuestadas, además de haber definido con fondos provinciales 669 viviendas, que estamos esperando que se autorice la obra pública no esencial para comenzar estas 121 viviendas que informamos. Todo lo que hace a las preguntas online que se hacen en la página web, hay gente que ha pagado mediante las distintas formas, digamos, de pago de cuotas, como tiene que ver con el pago online, con las tarjetas. Y teníamos una pregunta de que no le ha impactado el pago, supuestamente. Como todo pago, digamos, home banking, ustedes tienen un comprobante con los medios de pago, que ese comprobante lo tienen en el mismo pago con tarjeta o con tarjeta de débito o de crédito, y eso impacta a las 48 horas en el Instituto de Vivienda, con lo cual la deuda ya está cancelada, y que es el comprobante que tienen en su propio celular o computadora, es el que vale. Cualquier inconveniente, eso después se hace la consulta vía web y la aclaramos. Finalmente, decirles que transmitir el mismo mensaje que viene transmitiendo el COE permanentemente. La situación es compleja, tenemos el virus circulando en la provincia, y que hacer la recomendación, ¿no?, de que es muy importante que tomemos conciencia, que nos quedemos en casa si no es necesario, que no salgamos, digamos, para hacer trámites que se pueden hacer en otro momento. El Estado en general, en lo que hace a la administración pública, regula ese tipo de cosas. No estamos atendiendo al público porque por el riesgo que significa. Entonces les pedimos encarecidamente que se use barbijo, que mantengamos el distanciamiento.
todos tenemos familiares, yo extraño mucho a mis hijos, no puedo, o si los veo trato de no acercarme porque realmente estamos en una situación complicada. Entonces quiero recomendar nuevamente que tengamos todas las medidas que ya sabemos todos, nadie tiene que darse por sorprendido con esas medidas porque han sido ampliamente difundidas, así que pedirles esto de la cuestión de responsabilidad. Esto todo, a ver, nosotros no solo somos funcionarios, somos ciudadanos comunes también, que hacemos trámites, que vamos al súper, que vamos al almacén del barrio. Nos cuidemos a los vecinos y fundamentalmente a nuestros adultos mayores, que son los que más riesgos tienen. Muchas gracias y cualquier cosa quedamos a disposición a través de la vía online y cuando podamos volver a atender en forma presencial. Muchísimas gracias. Ahora paga la cuota de tu vivienda iBus desde tu casa y en pocos minutos. Ingresá a ibus.gov.ar en la sección Boleta de pago. Selecciona las boletas y elegí la opción Pagar. Vas a necesitar el número de DNI del titular de la vivienda y el número de cuenta en el iBus que figura en la boleta de pago. Podés abonar con tarjeta de crédito o débito de cualquier banco o con débito. También podés pagar el mes en curso mediante pagomiscuentas.com o en tu home banking tenés que seleccionar Instituto de Vivienda y Urbanismo Jujuy en el rubro de Impuestos Provinciales, Pagar y listo. Al pagar tu cuota, haces posible que más familias jujeñas accedan a su casa. Más información en ibus.gov.ar. Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. No todos los donantes califican para donar plasma, por ello debes cumplir con ciertos requisitos. Diagnóstico de COVID-19 positivo recuperado o en el caso de pacientes sintomáticos, resolución completa de los síntomas al menos 14 días previos a la donación. Las personas asintomáticas también pueden donar plasma cuando hayan cumplido con los 14 días de aislamiento post-exposición. Cumplir con los requisitos para un donante de sangre habitual. En el caso de mujeres, deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos. Por otra parte, las donaciones son voluntarias y no remunerables. Además, cuenta con un consentimiento por escrito que aceptan llevar a cabo esta donación, previa información y sensibilización de la importancia de la misma. El proceso dura aproximadamente entre 40 y 50 minutos y consiste en una prueba de laboratorio, un examen clínico y por último, una entrevista. De calificar, se procederá a la donación de plasma por el procedimiento de aféresis. Tu aporte es fundamental, puesto que no se pueden donar en todos los casos. Solo entre el 15 y el 30% de los pacientes recuperados elevan los anticuerpos para hacer el aporte. Por eso necesitamos que la mayoría se acerque. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Temperatura superior a 38 grados, cansancio y tos seca, dolores musculares, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Si presentás estos síntomas, no te traslades. Evita ir al hospital o centro de salud. Ingresá a salud.jujuy.gov.ar/asistencia virtual o llama al 0800 888 4767 o al 0800 777 7711. WhatsApp 388-4565-907. El sistema de salud te guiará para un diagnóstico evitando aumentar los contagios.
Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Y nosotros estamos llegando al final de una nueva edición de Punto de Vista por Canal 2 de Perico. Espero que haya sido una noche interesante, una noche importante, de muchas definiciones, sobre todo a quienes están inscriptos por alguna vivienda en el Instituto de Vivienda o en algún lote con servicios en este plan de loteo que tiene la provincia de Jujuy. Creo que ha sido una noche clarificadora respecto a muchos de estos temas. Y nosotros, como siempre, agradeciendo, yo particularmente agradeciendo a toda la audiencia de Tecnovisión Sociedad Anónima por permitirnos todos los lunes hacerte compañía, también a todos los miembros del equipo de Punto de Vista de la producción, muchísimas gracias. Como siempre, a Graciela en la producción general, a Viviana, a Orlando, a Ediberto, a todos los que integran este maravilloso equipo. Y nos estamos encontrando el próximo lunes, si Dios y la Virgen lo permite, con una nueva edición de Punto de Vista. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el lunes, si Dios y la Virgen lo permiten. Por favor, responsabilidad, nos adaptemos a esta nueva normalidad. Gracias, nos vemos el lunes. Chao.